Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de la Escuela Primaria número 2 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Recuerden que con anterioridad habíamos hablado un poco de la historia de César González, que modifica su nombre a Camilo Blajakis, este poeta en el que habíamos leído un poema anteriormente. Hoy les traigo otro que se titula Poesía para el Penitenciario y dice así: que suenen los corzos, suena el carnaval, allá en Capital, en la calle, ahora estamos en Cana. Tu mente tan rara nunca me conmueve, de tu olor a uniforme vivo prevenido, de esos ojos contentos si verduguean a un pibe. No habitan caricias en manos tan duras, no ríen las bocas cuando el amor es tan frío. Se incendia tu rostro, porque rompí la ley, hiciste de tu existencia solo un cable del sistema. ¿Qué humano te recibe con alegría cuando volvés a tu casa? ¿Serás toda autoridad como sos por estos pagos? Seguro que saben desnudar tus miserias. Sé que mirás al espejo y ves todo un rachuelo. El conflicto en tu interior lo maneja tu superior. Tu conciencia de pólvora esconde un cobarde. ¿Te da orgullo andar solo, tan escaso de abrazos? ¿Ves placer en la tortura? Pero llegará la revancha. Aunque allá en tus entrañas llora muda de una tristeza, vos ver que te entrenaron para hacer una estatua, y descargás tus fracasos en el cuerpo del preso. No sea cosa que un día algún preso se vengue. Un pájaro sonríe en la ventana. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Micaela, profe de Historia de los CENS 455 y 456 que funcionan en las unidades 21, 41 y 57 de Campana. Ya hemos llegado casi a los 60 días de la cuarentena, donde cambiaron un montón de cosas. Entre esas cosas que cambiaron es la manera de hacer escuela y de llegar a nuestros estudiantes. Por suerte, contamos con espacios como la radio que nos brindan la posibilidad de poder estar más cerca de nuestros alumnos. Aprovecho para decirle a los chicos de la 57 especialmente que hemos recibido las actividades que están realizando con tanto esmero y con tanto esfuerzo, que las tareas están muy bien hechas, muy lindas las cosas que respondieron, muy bien desarrolladas las consignas. Decirles que los profes también los extrañamos un montón, extrañamos poder compartir el salón de clases con ustedes, poder compartir las charlas sobre los contenidos, sobre las materias, y también las charlas que teníamos sobre la vida, digamos, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo quiero aprovechar el espacio para abordar una temática que es del campo de la sociología y que habla un poquito desde la perspectiva de género. Les voy a hablar de un concepto del campo de la sociología, como dije recién, que se llama el efecto Matilda. Tal vez para muchos de los que están del otro lado, estas palabras, efecto Matilda, este concepto, nunca lo hayan escuchado. Hoy lo vamos a abordar. Vamos a tomar la palabra Matilda, que es un nombre. Tal vez muchos lo escucharon en la película o les suena de la película llamada justamente Matilda. Recordemos quién es Matilda. Es una niña súper inteligente, súper dotada, que tiene una gran capacidad, que es mucho más inteligente que cualquier niño de su edad, que es más inteligente que su familia, que su papá, que su hermano, que su mamá, pero que a pesar de toda la capacidad que demuestra, es poco valorada por los miembros de su familia. Mejor dicho, es desprestigiada, es tratada como tonta, es tratada como rara, como que dice disparates. No logran nunca
valorar su conocimiento. Vamos a trasladarlo esto al campo de la ciencia. Y vamos a ver por qué la película Matilda se llama de esta manera. El concepto efecto Matilda hace referencia a menospreciar, es decir, no darle importancia o valor a los logros científicos que han sido llevados adelante por mujeres. O también lo que se puede hacer bajo el efecto Matilda es adjudicarle a los hombres el trabajo, las investigaciones y los hallazgos que fueron hechos por mujeres. Este concepto, efecto Matilda, fue creado por una socióloga norteamericana llamada Margaret Rossiter, que comenzó a investigar y se dio cuenta, porque ella lo vivía en carne propia, y muchas conocidas amigas y compañeras de ella lo vivían en carne propia, cómo los avances, los logros, los descubrimientos que hacían las mujeres eran tomados como infantiles o eran acaparados por hombres y quedaban como que ellos no habían hecho nada y no habían creado ningún labor. Esta mujer, Margaret Rossiter, se impuso a investigar casos que habían ocurrido en el siglo XIX, en pleno movimiento por los derechos de las mujeres, y llegó a una mujer llamada Matilda Gage, que había hecho varios escritos y había denunciado cómo su compañero se había quedado con todos sus logros científicos, justamente, ¿no? ¿Cómo llegué a querer compartir con ustedes esta cuestión del efecto Matilda? Porque me puse a investigar un poquito sobre quiénes fueron las primeras personas que descubrieron el coronavirus, quiénes fueron los primeros que hallaron a este virus del COVID-19. Y la verdad que no había demasiada, bombos y platillos sobre esto. Y bella cuestión que la primer persona, la primer doctora que descubrió a través de un microscopio y tomó fotografía del virus del COVID-19 fue una mujer, que se las voy a presentar brevemente ahora. Esa mujer se llamaba June Hart, o más conocida como June Almeida. Era una mujer nacida en Gran Bretaña, más precisamente en Escocia, en una familia de trabajadores que a los 16 años tuvo que abandonar sus estudios formales, no pudo seguir estudiando porque su familia no la podía ayudar económicamente, por lo cual tuvo que salir a buscar trabajo. Por su capacidad, por su inteligencia, ella rápidamente consiguió empleo como técnica en histopatologías. Justamente en este campo logró ascender, logró estudiar de una manera autodidacta y se convirtió en una de las mujeres y una de las científicas pioneras en la producción de imágenes de virus. Fue la primera que descubrió la cepa del COVID-19 en los resfriados. Obviamente, primero cuando ella descubrió esto, decían que no, que nada que ver, que lo que estaba descubriendo no tenía ningún valor, que estaba equivocada, que no era lo que ella decía, pero finalmente fue avalado científicamente que lo que ella había encontrado eran virus que hacían referencia al coronavirus, justamente. Actualmente, en este brote de pandemia del COVID-19, los avances científicos de la doctora June Almeida fueron sacados nuevamente a la luz, porque es como que ella había caído totalmente en el olvido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la cepa del COVID-19, que es el causante de la pandemia del 2020, es pariente de lo que Almeida descubrió en 1964. Y justamente también quien encabeza las investigaciones para lograr testeos rápidos para poder encontrar si una persona tiene o no tiene COVID-19 es una mujer argentina llamada Andrea Gamarnik, ¿sí? Quien es jefa del laboratorio de virología molecular de la Fundación Instituto Leluar
e investigadora del CONICET, ¿sí? Una mujer, al igual que Almeida, la que logró o encabezó el hallazgo de un testeo para el COVID-19. Ahora, el efecto Matilda ha llegado a tocar a muchas mujeres de la historia que han quedado olvidadas o que no han sido reconocidas, y brevemente hoy vamos a recordar algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a recordar a Natty Stevens, una investigadora norteamericana que descubrió los determinantes cromosómicos del sexo de un organismo. Aunque Natty Stevens realizó un aporte revolucionario, quien se llevó todos los créditos y el premio Nobel fue Edmundo Wilson. Otro caso que podemos mencionar en la larga lista de las mujeres que cayeron bajo el efecto Matilda es Rosalind Franklin, una mujer que brindó aportes fundamentales para el descubrimiento del ADN junto a sus colegas James Watson y Francis Crick. Sin embargo, cuando se publicó el libro, estos sujetos lo que hicieron fue darle un papel secundario a Rosalind en la investigación, y ellos se llevaron todos los créditos. Lo mismo pasó con otras mujeres, para nombrar algunas, como por ejemplo con Isabella Kerr, que desarrolló las técnicas para determinar la estructura tridimensional de las moléculas de los rayos X. Sin embargo, ella no fue mencionada, y quien se llevó toda la gloria fue su colaborador y marido, Herbert Hauptmann. Así tenemos un montón de ejemplos, solamente compartí algunos con ustedes para que ustedes conozcan de qué se trata el efecto Matilda y cómo en las relaciones de poder y del campo de la ciencia se ha tratado de invisibilizar, es decir, no mostrar los aportes que las mujeres han realizado a la ciencia. Bueno, si ustedes conocen otras científicas, pueden compartirlas con nosotros, y si les interesan las que nombré, pueden investigar más sobre ellas. Bueno, yo me despido de ustedes, hasta la próxima, y les dejo una canción para que escuchen y disfruten del otro lado. Un abrazo muy grande para todos. Baby, you on my mind, and I don't know
Hola, acá estoy con otro recreo y en esta vez vuelvo con los Wikipedia y vamos a bailar cumbia. Bueno, esto es una cumbia gramatical, que espero que la profe Irene y otra profe de literatura no me tiren con algo por la cabeza, porque por suerte estamos lejos y no nos vemos. Es algo que tiene que ver con un pequeño premio, digamos, o recreo, pero para que ustedes sigan estudiando y agarrando los libros y los cuadernillos que no muerden, porque los profes trabajamos mucho para que ustedes trabajen. Pero de vez en cuando quise regalarles un recreo. En esta oportunidad, ¿por qué dije que la profe Irene y las profes de literatura me tiran algo por la cabeza? Porque habla un poco, es una cumbia gramatical y dice cuestiones que no están mal, las dice en tiempo de cumbia. Y también por ahí nombra a un escritor, Vargas Llosa, que no es de mi preferencia, pero yo no les voy a decir por qué, no me gusta cómo piensa, pero ustedes es bueno que ejerciten el arte de pensar solos y que agarren muchos libros, porque los libros no muerden. Y si un día lo lean a Vargas Llosa, al que nombran en esta cumbia matemática, bueno, ustedes verán si les gusta o no les gusta. A mí no me gusta cómo piensa, pero es un gran escritor. Pero vamos directamente ya, entonces, después de esta introducción, a la cumbia gramatical, que la estoy buscando porque yo, saben que soy una mujer grande y que estoy manejándome con la tecnología a partir de tener que trabajar para ustedes por estos medios. Ahí va, Exclusivo. Ahí se viene. Cabeza de zapallo, presta atención a esto ya que hablas como un caballo. ¡Epa! Diciendo a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate del sermón que Vargas Llosa. Si gastas plata en tu vieja en profesora particular porque no presta atención. Bueno, esos son los pibes que tienen profesoras particulares. Acá nos tienen a nosotras. Y nosotros. Analizamos oraciones, pa' que no chamulles mal. El zarpale la lata, un clásico el sujeto, y el cheto la flasheaste. El sujeto es el cheto, si te digo che gato, usted dos vocativos, recatate chabón, pito el imperativo, si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. ¡Epa, no! Que le explique la profe mejor después. Rescato, presente del indicativo. Que yo me rescate, presente del subjuntivo. Yo me rescataba del indicativo, el pretérito imperfecto. ¡Epa! ¡Rescátense! Sorry too much. Son adverbios recareta de un autoco y ni agacho. Son lo que usamos los berretas. Yo me rescataré. Futuro imperfecto del indicativo. Que yo me rescataron, rescataste. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado del indicativo, el futuro perfecto. Me hubiese rescatado del subjuntivo, pretérito perfecto. Qué complicado es decir perfecto. Pluscuamperfecto. Que vos que escribís libro grueso así que nosotros usamos para prender el asado, a ver Sí. fue como nosotros, Cobani de la pluma. ¿Cómo para aprender el asado? Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Hola, buenos días. Soy Julia Díaz, la profe de inglés de primero cuarta, y en tiempos de poca libertad, tanto para ustedes como para el resto de la gente, me pareció muy interesante traerles un relato de pájaros, que los pájaros siempre nos remiten a la libertad. Y acá va. La ciencia ha descubierto el porqué de los gansos que vuelan juntos. Vuelan formando una V corta, porque cada pájaro al batir sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de vuelo, comparado a que cada pájaro lo hiciera solo. Digamos que debemos considerar que la unión hace la fuerza. También que cada vez que un ganso se sale de la formación
y se siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Digamos que, unidos venceremos, divididos caeremos. También, cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Digamos que todos debemos estar dispuestos a asumir responsabilidades. También los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante para mantener la velocidad. Digamos que una palabra de aliento incrementa las fuerzas. También cuando un ganso enferma y cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. La conclusión dice que si solo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Creo que es muy probable que tengamos la inteligencia de un ganso. De hecho, muchas veces nos acompañamos y nos ayudamos. Desde acá les mando un beso grande y sepan que estamos para acompañarnos y para ayudarnos. Mucha suerte, chicos. Hola a todos, buenos días. Como ya sabemos, hemos ingresado en un nuevo aniversario de la Semana de Mayo, que es muy decisiva en la historia de nuestro país. Nos planteamos siempre qué fue la Revolución de Mayo. Una breve reseña. En 1808, España fue invadida por Francia y el rey tomado prisionero. Cuando estas noticias llegaron a América, los enfrentamientos entre españoles y criollos crecieron. Finalmente, en 1810, en Buenos Aires, un grupo de criollos destituyeron a las autoridades españolas y las reemplazaron por un primer gobierno propio, la primera Junta de Gobierno. Las transformaciones que se sucedieron en el Río de la Plata desde principios del siglo XIX y que se prolongaron durante la década de 1810 permiten hablar de una revolución. Ahora veamos qué es una revolución. Muchas veces pensamos en una revolución como un movimiento donde el nudo es la violencia, pero no siempre es así. Veamos, la evolución de la humanidad no siempre se ha desarrollado con el mismo ritmo. Sucede a veces que de manera aparentemente repentina esta evolución se acelera. De modo muy rápido y en pocos años se producen cambios profundos de todo tipo, que pueden ser políticos, sociales, económicos, culturales. Este brusco cambio que provoca una alteración profunda de la situación anterior se denomina revolución. Cuando una sociedad es conmovida por una revolución, algunos elementos del orden anterior desaparecen, pero no todos. Los que desaparecen en muchos casos no son sustituidos inmediatamente por otros nuevos. Es el caso, por ejemplo, del orden colonial. La caída de las autoridades españolas y de las instituciones a través de las cuales ellas ejercían el poder no trajo como consecuencia su rápida sustitución por un Estado nacional. Esto llevó años y décadas. Un Estado, veamos qué es un Estado. Un Estado es una forma de organización de una comunidad de personas. Esta organización está basada en leyes que se deben respetar por todos los habitantes del territorio. En todos los estados existe siempre un grupo de personas que ocupan cargos de gobierno y dirigen a la comunidad. El Estado no surge en forma espontánea. Es el resultado de un proceso de formación gradual en cuyo transcurso se va definiendo los elementos que lo caracterizan: el territorio, los recursos económicos, el gobierno, las instituciones, las leyes y la nación.
La formación del Estado es el fruto de un largo y conflictivo proceso en el que existen los enfrentamientos, las guerras civiles y los intentos fallidos. En nuestro país, este proceso duró más de medio siglo. Estudiar el proceso y las características que el Estado fue adquiriendo hasta nuestros días reviste una particular importancia porque las decisiones que a diario se toman desde el Estado ocupan un lugar importante en nuestras preocupaciones. Estas decisiones comprometen fuertemente el desarrollo de nuestras vidas y de la sociedad en su conjunto. Buenos días o buenas tardes, muchachos. No sé en qué momento llega este audio. Nos encontramos con el espacio de Historia, Geografía. Ya ustedes escucharon a un historiador, Felipe Piña, en 2 oportunidades, y él nos relata cómo fue la conquista de América desde otro punto, desde otro lugar. Tengamos en cuenta que el descubrimiento de América no fue intencional, sino fue accidental. España solía comprar mercancía de las Indias en el continente asiático y cada vez que intentaban hacerlo los árabes los saqueaban. Ya desde ese tiempo existía el saqueo, así que los europeos estaban cansados de esta situación y decidieron tomar otra ruta alternativa. En el caso de Colón tomó la ruta en el sentido opuesto para dar vuelta la tierra, alrededor de la Tierra, y allí cuando llegaron y vieron tierra seca, pensaron que habían llegado a las Indias. Estos primeros habitantes que ellos encuentran, que estaban vestidos de manera muy rudimentaria, los llamaron indios porque justamente pensaban que eran originarios de la India. Sin embargo, eran pueblos que estaban establecidos ya en ese lugar, eran los nativos. Y bueno, a veces les decimos indios pero estamos usando mal la palabra, pero todos entendemos a qué nos referimos. Esta tierra salvaje que ellos habían encontrado era un lugar donde había muchas riquezas, muchos recursos, y que a ellos obviamente les interesaban, así que ellos empezaron a extraer las riquezas y se los llevaban a España nuevamente. En el video de hoy se llaman los negros afroamericanos, y nosotros los latinos llegamos a tener distintas fisonomías uno del otro. Un argentino con otro argentino no sabemos realmente, no tenemos la certeza de que sea un argentino. Un argentino puede ser parecido a un uruguayo o a un paraguayo o tal vez a un chileno. Hay una gran variedad, tenemos una serie de mezclas justamente por los pueblos, las razas que vinieron a lo largo de los años o de la historia, que vinieron a poblar nuestra América Latina. Y el video de hoy habla sobre los negros y esta raza que vemos a lo largo de la historia, una raza que siempre ha sufrido discriminación, siempre ha sido una raza que ha sufrido mucho. Ha existido siempre esta diferencia entre negros y blancos. Los blancos se han creído y se consideraban ser una clase superior. Y bueno, vemos que a lo largo de la historia cómo esto va influyendo en la población americana. Bueno, tengamos en cuenta en este video que vamos a escuchar cómo se puede someter a una persona, cuáles son las estrategias que se usaron. ¿Quién sufre más en la depredación? Tantas personas que vinieron de distintos lugares, ¿de dónde eran provenientes? ¿De dónde vinieron estos negros? ¿Cómo fue que esta raza negra llegó a América? Y cuando nos habla de la hidropresía, ¿qué es? Y hay una palabra que a veces se suele usar y no sabemos, a veces decimos las palabras y no sabemos cuál es su procedencia.
Una palabra que la usamos con habitualidad, algunos la usan mucho, es la palabra quilombo. ¿De dónde viene esa palabra? Es interesante escuchar este audio y bueno, pensar y debatir con los que están escuchando y hacer un intercambio. Es una manera también de ir enriqueciéndonos de lo que el otro piensa y cómo interpreta el otro lo que escucha. Así que les deseo buenas tardes y que bueno, puedan disfrutar este tiempo. Chao, hasta la próxima. América no se llamaba así en 1492. Había sido poblada hace unos 30.000 años por gente que fue llegando por el norte desde Asia y por el sur desde Oceanía. Para 1492 se habían desarrollado en estas tierras distintas formas de organización social. Había grandes y bellas ciudades, como la de los aztecas en el Valle Central de México y la de los incas en los Andes centrales. Hacía décadas que la cultura maya, una de las más notables de todo el continente, la ciudad más grande y poblada del mundo de la época, Tenochtitlán. Vivían de la guerra y de los tributos que se veían obligados a pagarles los pueblos vencidos. Fueron grandes agricultores y su religión estaba estrechamente vinculada con los cultos agrarios. En sus ciudades, como en las mayas, se destacaban las pirámides, particularmente la del Sol y la Luna, en cuyas paredes pueden verse aún hoy centenares de jeroglíficos que dejan testimonio sobre esta extraordinaria cultura. Los incas crearon un imperio que llegó a ocupar gran parte de los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Fueron grandes guerreros, agricultores, artesanos y arquitectos que aplicaron a sus ciudades ingeniosos sistemas de riego y defensa. Otros pueblos, como los arahuacos, habitaban las actuales Islas Bahamas en el Caribe, la zona del primer contacto con los invasores europeos. Tenían un lenguaje que estaba cargado de poesía y ligado a su forma de vida en permanente contacto con la naturaleza. No tenían apuro para hablar. Su preocupación no era sacarse al otro de encima lo más rápido posible, sino al contrario, tomar contacto, conocerse, conversar y compartir alegrías y problemas. Al arco iris lo llamaban serpiente de collares. Al cielo le decían mar de arriba. Para ellos, el rayo era el resplandor de la lluvia. Al amigo lo llamaban mi otro corazón. Para decir bastón, los ancianos decían nieto continuo. Y para decir perdono, decían olvido. Respetaban al resto de los seres vivos, no practicaban la caza deportiva y cuidaban el medio ambiente. Los ancianos y los niños eran los más respetados en sus tribus porque veían en ellos a la memoria y a la sabiduría en un caso y al futuro en el otro. Con la decadencia del feudalismo, se consolidó en Europa el poder de una clase social que basaba su riqueza en la producción artesanal, el comercio y los préstamos, a la que comenzó a llamarse burguesía, palabra que proviene de Burgos, el nombre que recibían las zonas externas a los castillos que fueron quedando libres del control de los señores feudales. Hasta entonces, regía el sistema de producción feudal, con su economía cerrada basada en el trueque desigual de productos y servicios, en el que no circulaban monedas ni se les pagaba salario a los trabajadores que vivían en una situación de total dependencia y servidumbre de su señor. Sumado a la desaparición del peligro de las invasiones que habían llevado a las poblaciones a refugiarse tras las murallas de los feudos, llevaron a los reyes a recuperar su poder. Reyes europeos como los de Francia, España e Inglaterra vieron en el feudalismo un obstáculo para construir sus estados nacionales y encontraron en la burguesía un aliado para terminar con el viejo sistema. La burguesía, a cambio de financiar los lujos y gastos de las parasitarias familias reales, irá aumentando su presencia política y sus privilegios. Recibirá ganancias financieras derivadas de los intereses de sus préstamos,
se encargará de la recaudación impositiva y se beneficiará con el establecimiento y mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina social necesarias para el desarrollo de sus actividades económicas. Los burgueses fueron consolidando así el sistema de producción llamado capitalista, que tiene como bases el uso de la moneda y el trabajo asalariado. En 1492, Europa tenía 60 millones de habitantes, 20 millones más que a mediados de siglo. El aumento de la población y una relativa estabilidad política le dieron a la vida un mayor valor. Todos estos cambios fueron moldeando una mentalidad burguesa que estaba cada vez más lejos de las creencias medievales que hablaban de soportar los males de este mundo para disfrutar de otra vida en el paraíso. Si durante gran parte de la Edad Media el centro del mundo había sido Dios y por lo tanto la Iglesia, ahora el hombre comenzaba a ocupar el centro de la escena. A este verdadero movimiento cultural se lo llamará humanismo y será la base para la etapa conocida como el Renacimiento, uno de los períodos más brillantes de la historia europea en el que florecieron la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura y la música. Surgieron escuelas y universidades que no dependían de la Iglesia y que pudieron investigar con libertad sobre temas filosóficos y científicos que hasta entonces estaban prohibidos. Pero la mayoría de la gente en la Europa de 1492 vivía en la miseria y no tenía muchas oportunidades para disfrutar de las obras de arte. En las ciudades, las condiciones de higiene eran pésimas y eran muy frecuentes las pestes que diezmaban a su población. El promedio de vida era de unos 35 años. Las enfermedades que hoy son leves, en aquel entonces eran mortales, y 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir 1 año. La gente comía lo que podía, y justamente por esto se hacían tan necesarias las especias para conservar las carnes, darles gusto y mejorar el sabor de las comidas. La mayoría de estos productos venían del Oriente desde la época de las Cruzadas, aquellas campañas militares cuyo objetivo declarado era recuperar para la cristiandad la ciudad de Jerusalén y el Santo Sepulcro de Jesús. Las Cruzadas permitieron a Occidente abrir la ruta del Oriente e instalar centros comerciales a lo largo del Mediterráneo y del Mar Negro. Por otra parte, durante el siglo XIII, los mongoles de Kublai Khan habían conquistado y unificado casi todo el territorio asiático. Esto favoreció notablemente el comercio entre Oriente y Occidente, que, impulsado desde Venecia y Génova, logró instalar dominios coloniales en Asia y África. En 1453 se produjo un hecho de gravísimas consecuencias para Europa. Los turcos otomanos ocuparon Constantinopla. A partir de entonces se cortó la ruta del Oriente y los reinos más poderosos de la época comenzaron a pensar en vías alternativas. Portugal inauguró la ruta de África que, bordeando el gigantesco continente, llevaba al lejano Oriente. Por curiosidad, necesidad y ambición, los europeos del siglo XV soñaban cada vez más con empresas ultramarinas. La época era favorable. El avance de la técnica les brindó valiosos instrumentos de navegación como la brújula, traída de China, y el sextante, que permitía orientar el navío según la ubicación de las estrellas. A esto se sumó la invención de la carabela, una nave que combinaba velas cuadradas y triangulares y un moderno timón, mejorando notablemente la seguridad de la navegación en alta mar. Un veneciano llamado Marco Polo quiso llegar más lejos que la gente de su tiempo. Se propuso viajar hasta las fuentes mismas de todas aquellas riquezas orientales. Lo ayudó la suerte, que pronto se transformaría en fortuna. Marco pudo llegar a la corte del emperador mongol, el Gran Khan, quien por entonces controlaba gran parte del territorio asiático. Marco trajo del Extremo Oriente la pólvora, el papel, la brújula, los rudimentos de la imprenta y algo que con el tiempo haría famosa a Italia en todo el mundo: los fideos. También trajo unos relatos fantásticos, corregidos y aumentados por su imaginación. En Génova, un joven comerciante, Cristóbal Colón, soñaba con hacerse rico. Leía los libros de Marco Polo
y estudiaba los mapas con los que trabajaba. Colón estaba atento al gran problema comercial de su tiempo: cómo romper el bloqueo comercial impuesto por los turcos y retomar el imprescindible comercio con el Oriente. Había leído a muchos geógrafos que confirmaban que la Tierra era esférica y llegó a la conclusión que viajando hacia el occidente se llegaría al Oriente, que era lo que más les interesaba a todos los reyes y burgueses europeos. Colón se entrevistó con el rey Juan II de Portugal en 1484. Don Juan lo escuchó con atención, pero rechazó la propuesta por considerar excesivas las pretensiones económicas y honoríficas de Colón, que pedía que lo nombraran almirante mayor del Mar Océano y reclamaba un 10% de todo lo obtenido en la expedición. En 1486, ante rechazo portugués, se marchó a España. A fines de la Edad Media, se habían formado en España dos grandes reinos, el de Castilla y el de Aragón. En 1469, las dos coronas quedaron unidas a través del casamiento de Isabel de Castilla, de 18 años, con Fernando de Aragón, de 17. Pero pese a la unidad, cada reino mantenía sus particularidades. Colón se hospedó en el convento de la Rábida, cerca del puerto de Palos. Allí conoció a Fray Juan Pérez, confesor de la reina Isabel de Castilla. El cura le gestionó una entrevista con la reina católica, que se encontraba al sur. Los reyes estaban muy ocupados en hacer gala de lo que les daría la marca registrada de católicos: reconquistar todo el territorio ocupado por los musulmanes y expulsar a los judíos de sus dominios, y no se mostraban muy dispuestos a distraer recursos ni energía en otros asuntos. Finalmente, tras la toma de Granada concretada el 2 de enero de 1492, Fernando e Isabel decidieron apoyar la aventura de Colón. Todo se puso por escrito en un contrato comercial llamado la Capitulación de Santa Fe, firmado el 17 de abril de 1492, en el que los reyes se comprometían a financiar la expedición, le daban a Colón los títulos de almirante y virrey de todos los territorios que descubriese y a darle el 10% del producto de todo el tráfico mercantil que se generara gracias a su viaje. Pero por las dudas, los reyes introdujeron una cláusula de reserva que decía que se concedían a Colón todos aquellos derechos siempre que estuviera ello conforme con los precedentes y que los otros almirantes de Castilla hubieran gozado de los mismos derechos y privilegios. Colón tenía que buscar socios capitalistas e iniciar los preparativos para la expedición hacia el oriente, hacia las tierras que Marco Polo llamó Catay, China, y Zipango, el Japón. La reina recordó un viejo pleito con la ciudad de Palos. Sus habitantes habían sido multados por contrabando y piratería y les cambió la multa en efectivo por la provisión y equipamiento de dos carabelas que se llamaron La Pinta y La Niña. Colón viajó a Palos y armó una sociedad comercial con los hermanos Pinzón y el financista Luis de Santángel. Agregaron a las naves aportadas por los vecinos de Palos una carabela que sería la más grande de la expedición, con 34 metros de eslora, a la que Colón bautizaría como la Santa María y se convertiría en la nave capitana. La Pinta, de 17 metros, estaría a cargo de Martín Alonso Pinzón, y la Niña, de igual tamaño, iría al mando de Vicente Yáñez Pinzón. Martín Alonso acababa de regresar de Roma, donde tuvo largas charlas con un cosmógrafo del Vaticano acerca de las tierras no descubiertas situadas al oeste, obteniendo copias de ciertas cartas marinas donde figuraban dichas islas. En uno de esos mapas, que había sido dibujado en 1482 por un romano, pudo ver Pinzón unas islas enormes llamadas Antilia y Salvaga, situadas al oeste de África. El 30 de abril se difundió el pregón invitando a los interesados a embarcarse, y pronto se completó la lista con unos 85 navegantes, de los cuales solo 4 eran presos que cumplían condenas. Completaban la tripulación funcionarios judiciales, un escribano, un cirujano sangrador y barbero, un físico, un boticario, un veedor para custodiar los intereses de los reyes. No iba a bordo ningún sacerdote. Los maestros y pilotos cobraban 2.000 maravedíes por mes, los marineros 1.000 y los grumetes y pajes 700. Por entonces, una vaca costaba 2.000 maravedíes. El 2 de agosto de 1492, las 3 naves estaban listas para zarpar con toda la tripulación y provisiones para un largo viaje, y al día siguiente,
la expedición partió rumbo a las Islas Canarias, a las que llegaron después de 6 días de navegación. Allí repararon las embarcaciones, recargaron provisiones y casi un mes después, el 6 de septiembre, volvieron a zarpar rumbo a lo desconocido. Colón calculaba que deberían navegar 700 leguas, unos 3.500 kilómetros para llegar a la China. A principios de octubre, muchos tripulantes comenzaron a impacientarse y amenazaron a Cristóbal para regresar. Colón consultó con sus capitanes, todos le dieron su apoyo y le propusieron ahorcar a los que no quisieran seguir navegando. Cuenta Colón en su diario que durante la noche del 11 al 12 de octubre fue el primero en ver las luces de aquella tierra que pensaba asiática, quitándole el honor y la recompensa de 10.000 maravedíes al humilde marinero de la Pinta, Juan Rodríguez Bermejo. Para los europeos de fines del siglo XV, que se sentían centro del universo, las cosas comenzaban a existir cuando ellos las conocían, las descubrían. Para los americanos, el encuentro que estaba a punto de producirse sería el trágico descubrimiento de que se terminaban los tiempos en que podían decidir por su cuenta su vida, su forma de pensar, de producir y su religión. Aquel 12 de octubre, Colón y sus hombres estaban frente al islote de Guanajaní, en las actuales Bahamas, al que Colón rebautizó San Salvador. Don Cristóbal estaba seguro de haber llegado al Asia, aunque se asombraba de no toparse con los clásicos mercaderes chinos, sino con gente muy bella y pacífica que tomaba las espadas por el filo por desconocer las armas de guerra. Colón no tenía la menor noción de haber descubierto un nuevo continente, pero de todas maneras se sintió con derecho a apropiarse de estas tierras y sus habitantes, sobre los que decía el almirante: son la mejor gente del mundo, y sobre todo la más amable, no conocen el mal, nunca matan ni roban, aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre riendo. Serían buenos sirvientes, con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. Muy frecuentemente, para descalificar a los habitantes originarios de América, se suele recurrir a la anécdota según la cual los indios cambiaban gustosos sus adornos de oro por objetos que en España no tenían valor, como espejos, collares de vidrio o instrumentos musicales. Pero quienes plantean estos argumentos hacen gala de una gran ignorancia, porque en América el oro no tenía valor de cambio, el valor en sí que tenía para los europeos. Aquí no había monedas de oro, ni se desataban guerras por su posesión. El oro era uno de los metales que los nativos usaban para elaborar sus artesanías. Para los americanos, los objetos traídos por los europeos eran dignos de admiración e interés y por eso querían obtenerlos. Colón y su gente trasladaron a América toda la intolerancia de una España que necesitó para afirmar su unidad e identidad, la destrucción y la eliminación del otro. De los moros y judíos se pasó a los salvajes. El gobernante Colón esclavizó a los nativos y les ordenó que le trajesen todo el oro que encontrasen. Así fue como los europeos, obsesionados en su afán de lucro por obtener oro y plata, introdujeron el trabajo forzado entre los nativos y comenzaron a destruir su organización social originaria. Durante las 2 décadas iniciales del siglo XVI se extrajeron unos 15.000 kilos de oro. El metal se agotó rápidamente y hubo que buscar otras fuentes de subsistencia. El almirante siguió recorriendo y llegó a la gran isla de Cuba, a la que llamó Juana, y poco después a la isla que contiene actualmente a la República Dominicana y Haití, a la que llamó La Española, donde con los restos de la Santa María, que había naufragado, construyó el fuerte de Natividad el 25 de diciembre de 1492, en el que dejó un grupo de 30 hombres. El viaje de regreso fue complicado, plagado de tormentas y contratiempos. Colón llegó a las Islas Azores y desde allí enfiló hacia Lisboa. En la capital portuguesa, fue recibido en su carácter de almirante por el rey de Portugal, Juan II. Ni lento ni perezoso, don Juan le dijo a Cristóbal que las tierras descubiertas pertenecían a Portugal y trató de retener al almirante, pero Colón logró llegar al puerto de Palos a bordo de la Niña el 15 de marzo de 1493.
Bueno, una vez más vamos a compartir este ciclo dentro del programa Palabras que Liberan, que les propongo de alguna manera hacer un viaje por el país con las distintas creencias, mitos, leyendas de nuestra Argentina por regiones. Seguimos en la región del noreste, específicamente en la provincia de Entre Ríos, y hoy vamos a hablar sobre una creencia muy particular que es la solapa. Como en cada región del país, Entre Ríos tiene también sus leyendas. Muchas veces nos equivocamos y decimos que la solapa es un duende. En realidad es una hada protectora que asusta a los niños que andan a la hora de la siesta, cazando pajaritos en los montes entrerrianos. Nadie sabe bien el origen verdadero de este personaje. El que lo diga lo ha inventado, porque no hay un comprobante exacto de autor ni de tiempo. Solo es una leyenda muy antigua que ha ido recorriendo los hogares de boca en boca, hasta lograr, como toda buena leyenda, que se imponga en el sentimiento cultural de una provincia. Y lo ha logrado, porque esta señora de sombrero blanco grandote y ropa muy blanca ha asustado a niños de varias generaciones, que se escapaban en la siesta a comer frutas silvestres, a cazar palomitas y a exponerse al peligro de la temida yarará. Su alimento preferido son las frutitas del monte, como el taz, pisingallo, las moras, la miel de las lechiguanas y otros manjares que son buscados también por los niños que se escapan en las siestas, mientras los padres duermen. Los gurises, como le dicen los entrerrianos a los niños, tienen a la solapa como su duende protector. Pero ellos le tienen miedo porque cuando comienzan las palomitas lloronas su canto plañidero, saben que ella anda cerca vigilándolos, preparadas para decirles o darles un gran susto. Y así sienten muy adentro de su cabeza, como en un gran eco, su nombre, de alguien que los llama, avisándoles que están haciendo algo malo. Los que se meten en su arroyo bajo un verano caliente y con el peligro de pisar algún vidrio que algunos irresponsables tiran para que no vayan a bañarse ahí, o los que están cazando pajaritos o destruyendo algún nido o gomoreando algún animal vacuno por diversión, suelen ver entre los árboles a alguien que los vigila y que los llena de miedo. Dicen que la han visto de cerca, que es una señora muy fea con ojos rojos que encandilan y que inmovilizan al que la ve. También cuentan los padres que muchos niños no quieren ir más al monte después de haber tenido esa aparición, y que la gomera que siempre llevan consigo terminaba rota y con el juramento de no matar nunca más un animalito del monte. Lo cierto es que esta buena señora, porque a lo contrario que se ha inventado por ahí, nunca mató ni comió a ningún niño, solo los asustaba para que no tuvieran un accidente, lejos de sus casas. Algunos cuentan que los envolvía entre sus blancas ropas, otros que volaba, otros que robaba gurises, pero son solo aportes para que cada pueblo incluye para meterle más miedo a los que se escapan a la siesta. Así que ya saben, nada de escaparse a la siesta ni de andar zambulléndose en algún arroyo, lejos del control de los padres, porque doña Solapa los conoce, saben si son buenos o tienen malas intenciones y sabe también cómo asustar. Y no la busquen en los montes, porque no la van a ver, salvo que se porten mal, y ahí sí que les recomiendo irse a sus casas y soñar todas las noches con ella. Bueno, espero que este aporte nos haya permitido conocer una creencia más en este viaje imaginario que hacemos por nuestra querida Argentina. Les dejo un saludo y nos volveremos a encontrar. Hasta luego. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo
habernos escuchado. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño, que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.